Hola queridos amigos, les damos como siempre la bienvenida a nuestro programa en Sociedad TV, agradeciéndoles el favor de su sintonía. Y en el día de hoy estaremos compartiendo interesantes noticias sobre la salud con el destacado médico infectólogo e intensivista Dr. José Rafael Yunen, con quien compartiremos todos los detalles relacionados con la amenaza de nuevos brotes de COVID-19, influenza y gripe y cómo debemos cuidarnos. Así que no se muevan del televisor porque volvemos en breve con nuestro distinguido invitado en el día de hoy. Como les anunciamos en nuestra introducción, ya se encuentra con nosotros nuestro querido invitado en el día de hoy, el reconocido médico infectólogo intensivista, Dr. José Rafael Yunen, asiduo visitante de este programa para dar a conocer importantes recomendaciones para un nuevo brote de COVID-19, influenza, dengue, gripe, bueno, muchísimas cosas. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y excelente profesional, el Dr. José Guillén. Así que nosotros contigo, una nueva vez, te agradecemos este tiempo que yo sé que tú estás lleno de cosas, pero gracias porque así podemos darle a conocer al público televidente qué es lo que está pasando. Bienvenido de nuevo. Gracias, Maribel, gracias. Siempre me place venir al programa a tratar de como que allanar y poner en palabras simples la actualidad. Lo que está pasando, qué debemos de hacer, cómo protegernos. Exactamente. Y si de verdad solamente es leerse la dieta y no hacerla, porque eso es lo que yo creo que está pasando ahora mismo. Exactamente. Sobre todo eso, o sea, se ha visto ya que hay una gran cantidad de personas, salió en el periódico, ¿no?, de dengue. Mucha gente con dengue, una gran cantidad de gente, pero también el COVID que está dando leve, pero la gente como que no le ha cogido como mucha importancia. Sin embargo, ya la gente como que piensa que ni tiene que vacunarse, ni que estas son cosas ligeras. Y a mí me gustaría que aterrizáramos en cada una de estas partes, ¿no? Hablábamos del dengue que tiene 7.574 casos ya en nuestro país, también malaria, bueno, la influenza, que dicen que ciertamente será la pandemia de este año, la pandemia sobre la influenza, que la influenza es algo que realmente puede hasta causar la muerte. O sea, me gustaría que habláramos, que aterrizáramos, sobre todo en nuestro país, que ahora le ha cogido con no ponerse vacunas, porque eso de que hace daño, y con que no pasa nada, y que no se ponen mascarillas. Yo quiero saber qué es lo que está pasando en este momento. Sí, yo voy a tratar de dividir esto como si fuese una clase. Lo primero es que estamos mezclando muchas enfermedades infecciosas a la vez. Yo la voy a dividir entre vectores, que son los mosquitos, y las que no tienen que ver con mosquitos, ¿verdad? Vamos a verlo así. En las que tienen que ver con mosquitos, y ponerlo así, como el dengue. El dengue es un problema que nosotros tenemos años batallándolo, al igual que la malaria. ¿Okay? La malaria sí la teníamos mejor controlada y en los últimos años han habido más casos de lo regular. La malaria también es con insectos. Totalmente, exacto. Entonces, y para mantenerlo bien llano el programa, porque vamos a hablar de muchas cosas. En el dengue, lo que se ha visto es un incremento en toda Latinoamérica, no en República Dominicana, inclusive alarmante en Argentina, Brasil, Perú, con casos de alarma de dengue y casos hasta hemorrágicos y muertes. ¿Cuál es el problema del dengue? El problema del dengue es que lo que se complican casi siempre, los casos que quedan centinelas ahí son de 9 a 19 años, de 10 a 20 años. Y una complicación a esa edad, por lo menos los médicos y la comunidad no nos la perdonamos, ¿ok? Entonces, en eso tenemos que mantener muchísimas cosas preventivas, como es usar manga larga, especialmente en la época de muchas lluvias, y tratar de que todo lo que sea esas aguas estancadas, tratar de tratarla, quitarla y demás, esa comunicación tiene que ser vital. Y también ahora, en el horizonte, hay una nueva vacuna de una empresa llamada Takeda, ¿okay? Que
tiene muchas fases, porque no es una fase de emergencia que la están haciendo. Es una fase ya como se hacía antes los tipos de vacunas y tiene muy pocos efectos secundarios, efectos solamente de poco de fiebre, en la piel, tal vez una reacción, tiene muchos beneficios. Pero eso es para estas dos cosas, para dengue. Para dengue. Para dengue, específicamente. Se está trabajando en malaria, pero no creo que vale la pena entrar en ese tema, porque todavía no está en la fase adecuada para entrar. Vamos a venir a otro programa para eso. Exacto. Y nada, y si enfocamos el dengue, aparte de eso, no es que ya existe la vacuna aprobada, sino que la vacuna sea implementada, ¿dónde tú lo implementas? Sabemos que en la provincia de las Hermanas Mirabal tiene un alto índice, y también el Santo Domingo, pues alrededor de Santo Domingo Norte y demás. Entonces, el punto es si nos vamos a mantener con las manos cruzadas o vamos a dar el paso de traer o a ver cuáles son las posibles vacunas y si nos vacunaríamos para el dengue. Exactamente, una cosa importante. Y más importante, Maribel, es que el estudio de dengue de vacunas se hizo aquí. No me digas. Entonces, aquí en República Dominicana. El famoso doctor Rivera, pediatra, Luis Rivera, creo que su equipo fue que hizo eso. Y entonces tenemos lo que es las complicaciones, los beneficios sobre eso. Yo lo que no quiero es que entre de agosto, septiembre a diciembre, o junio ya a diciembre, comencemos a tener los casos y perdamos otro año más para tomar una decisión si la vacuna es costo efectiva o no, si es segura o no, y cómo se implementaría y dónde se implementaría la vacunación. Exacto. Y no perder el momentum de la buena distribución que hicimos con el COVID. Exacto. Que con el tiempo vamos perdiendo el momento. Acuérdense que el dengue, se habla de dengue, se habla de chikungunya, que todavía no se habla, se habla de Zika. No me hable de eso. ¿Okay? Y la gente se olvida. Y están ahí todos, vamos a decir, están todas marinando por ahí. Por la época. Tú dices que normalmente es por esta época. Es la época lluviosa. Lluviosa y mucho calor. Y aparte, el calor, la lluvia hace que el mosquito se reproduzca. Más. Entonces, una de las formas de bajar la incidencia, no es todas, es introduciendo una vacuna. Introduciendo una vacuna. Lo que pasa es que vamos a introducir una vacuna donde hay resistencia a vacunación completa. Correcto. Yo siempre he dicho aquí en este programa que la vacuna es como los éxitos. Si es una vacuna le va bien, le llaman el nombre y apellido, pero si le va mal a toda la vacuna, que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Eso es lo que está pasando. La gente al principio creía en la vacuna y como empezaron a oír algunas cosas, pues ya la gente no quiere vacunarse. Gente con cabeza, que tú le dices, no, yo no me vacuno más, yo no me vacuno. O sea, eso yo quería que lo habláramos y que lo habláramos al final también porque creo que es muy importante. Pero sobre todo lo que está pasando ahora con todas estas cosas mezcladas, porque hay dengue, hay influenza, hay COVID, hay ¿qué más? La gripe. O sea, ¿cómo identificamos cada una de estas cosas? Mira. Las personas que yo he tenido la oportunidad de conversar no van a hacerse pruebas. O sea, dicen, no, es una gripe cualquiera. Pero no sabemos qué es. ¿Qué debemos hacer? Mira. ¿Qué se debe hacer? Aquí lo que hay que tener es cero ambigüedad y una directriz. Porque lo que es las redes sociales, sí, lo que es el acceso a información, aquí todo el mundo le falta una materia para terminar de ser médico. Y aparte de eso, que a pesar de que te dicen no me quiero vacunar o no me quiero cuidar o no me quiero tratar, ¿ok? Las preguntas cuando tienen COVID o cuando tienen influenza, para mantenernos en esas dos, es si yo me voy mañana de viaje, ¿qué hago? Porque se va de viaje. Si yo voy a una boda mañana, ¿qué hago? Exacto. Entonces, pero van. Mi problema no soy yo, son mis padres. O mi problema no... O sea, la verdad es que
llegan con un sesgo cognitivo de que ya la decisión está tomada. Exactamente. Entonces yo le exhorto que si usted no va a hacer nada, no llame al médico. Exactamente. Eso es lo primero. Entonces no gasten tiempo en personas que de verdad están enfermas y se les puede gastar el tiempo. Y eso yo creo que nos abre la puerta de una cosa que estuvimos hablando fuera de cámara. Ya creo que llegó el tiempo de la atención primaria en el país, porque es de ser forma reactiva. Estas son las enfermedades, en este caso es infecciosa y las otras son crónicas, que tú con una buena educación y una buena implementación de un programa que tenga una base académica buena y sólida, tú puedes comenzar a hacer estudios propios que la gente le dé confianza lo que se está haciendo como estructura. Y acuérdate que el sistema tiene que ser sostenible. Tú no puedes saltar a cada infectólogo o a cada cardiólogo porque te dio una miocarditis, algo, y no tener una red de atención primaria en el país que cubra lo necesario para que vamos a decir que es como la edad serena las pasiones, por la atención primaria serena las pasiones de la comunidad. Bueno, eso sería fantástico, pero ¿tú crees que eso podría ser muy, muy rápido? Eso realmente... Yo entiendo que sí. Sí, yo entiendo que sí. Es realmente... Yo entiendo que yo no soy un experto. Factible. Es que si hay una reforma fiscal, dentro de esa reforma fiscal debe haber una protección integral de la población dominicana. Por supuesto. Y eso es, además, si necesitara que sea una inversión, es mejor que la cantidad de personas que tienen que ir a un hospital. Sí, sí. Definitivamente. O sea, y hay que abrir las puertas, no es que va a ser de la noche a la mañana. Obvio que no. Porque lo que pasa en los países que son de éxitos de salud, que cubren el COVID, que cubren todo, el dengue y demás, que ya estamos hablando en el programa, es que tienen una sólida red de atención primaria. Eso es importantísimo. Eso es básico. Nosotros ya tenemos una ganancia, y la ganancia es que tenemos hospitales de muy alto calibre ya. Porque, y yo creo en eso, yo creo en tener el hospital de alto calibre bien equipado y interesantemente ir desarrollando lo intermedio y la salud poblacional, o sea, lo que es red de atención primaria. Porque si tú no tienes dónde va el complicado, tú no vas a poder funcionar. Ahora, cambiar la cultura de un dominicano, no llamar a un cardiólogo, a un nefrólogo, a un neumólogo, a un infectólogo, sin pasar por un internista, pediatra, obstetra, ginecólogo, médico familiar. Entonces tenemos que fortalecer la educación de esas 4 especialidades que son llamadas de cuidado primario y que sean bien remuneradas, porque al final le va a crear un ahorro al sistema. Claro. Todo esto va, yo sé que aquí podemos hablar de todo, pero esto va bien conectado de lo que estamos hablando, de cada problema reactivo que tenemos en cada brote de infección, sea por mosquito o no. Exacto, y de ahí se va al que debe ir, o sea, al médico que tenga que ir. Totalmente. Fantástico, eso ojalá que se pueda llevar a cabo. Sin embargo, a mí me gustaría que habláramos también a todo nuestro público televidente, que yo he oído ya la cantidad de personas que, bueno, tienen todo este tipo de cosas, de enfermedades leves, hasta cierto punto leves, pero también he oído de mucha gente con mucha fiebre, pero que piensan que es una simple gripe, que no, es una gripe y no me va a pasar nada. De hecho, hasta salen a las calles y todo porque piensan que eso es una gripe. ¿Qué debemos hacer? De verdad, o sea, debemos hacernos las pruebas para saber si es COVID, si no es COVID y no sé, que tú nos des una explicación de todo esto que está pasando, que la gente lo ha tomado muy, muy levemente. Yo creo que es normal que la gente esté cansada, ¿ok? Todo se compara con el COVID como si fuera la norma, pero antes del COVID, si borrábamos el COVID, estaba la tuberculosis, que no hemos hablado, que ha sido un incremento mundial. Sí. Y que es un problema, sí, claro, porque hay un incremento de tuberculosis. De tuberculosis, claro. No sabía eso. Sí, claro que sí. El aglutinar a las personas en la casa, el tener cualquier enfermedad que te pueda reactivar la tuberculosis, tú tienes que durar 2 semanas
dentro de una casa, y eso pasó en el COVID y demás. Claro. Y aparte de eso, ha habido mucho más resistencia a los medicamentos antituberculosos. O sea que estamos luchando pero eso es algo global que el mundo está haciendo, y que en la parte de inmigración se hace muy bien, se chequea muy bien, porque ya que estamos en ese tema de tuberculosis, que no fue ni el mosquito, ni el otro mosquito, claro, ni los vectores, ni nada, ni el COVID, ni la influenza, que vamos a entrar, y creo que terminamos con eso. En la tuberculosis es interesante. Aquí los casos que vemos como dominicanos ya están con síntomas, o sea, ya están activos. Nosotros no vamos a hacer un tamizaje de tuberculosis a ver quién está latente. ¿Okay? Y eso se puede hacer con sangre. Entonces, ¿quién se prueba y quién no se prueba? ¿Cuál es el costo y cuándo no el costo? ¿Cómo tú interpretas la prueba? ¿Okay? Por lo que los PCR son todo lo que es la biología molecular, que es lo que ustedes saben que es PCR, que es fue en el COVID, pero ahora te hacen un panel entero que sí, que es bastante, yo no digo caro, sino costosísimo. Ahí va. Entonces, ¿cómo tú lo implementas y si usas antígenos que son más baratos o demás? Entonces hay que crear y sentarse en una mesa de trabajo y de estrategia y de comando para saber todas las enfermedades infecciosas y cuál va a ser el flujograma de cómo se debe tratar, y tener una misma directriz propia de nuestro país de cómo hacerlo, porque nuestro país está en una temperatura y en una zona totalmente diferente, donde recibimos turismo del norte, pero a la vez cuando el sur está en sus épocas más frías, vienen de vacaciones para acá, que es ahora. Entonces, son dos. Ahí yo te puedo irnos por los tangentes y hablar un poco de la influenza. La influenza, que es un coronavirus igual que el COVID, tiene una influenza diferente del sur al norte. Nosotros compramos la vacuna por tradición, porque no nos fue muy bien cuando compramos las del sur. O sea, cuando te digo compramos, es que el país la tuvo ya sea por el fondo rotatorio o por el lado privado. Sí. No nos fue bien con el sur. Entonces, es rutinario que compramos la cepa del norte. Porque son diferentes. Total, son diferentes. Y ahora estamos hablando, para que no se me confundan, porque esto es una clase hoy, es de influenza. ¿Ok? Influenza A y B. Normalmente esa vacuna te cubre porción de la A y porción de la B. Okay. ¿Qué ha pasado? Entre todo esto, una porción de la B ha dejado de ser necesaria. Entonces, este es el momento costo efectivo de introducir la influenza trivalente en vez de cuatrivalente, que hablamos en el programa anterior, pero hay veces que no nos siguen. O sea, no de 4 cepas, sino de 3 cepas. Entonces, yo quiero que tú tal vez hables un poco y desenrede todo lo que yo he dicho. Y tal vez podamos concluir con algo interesante. Debemos de concluir con algo muy interesante, que es el hecho de eso que tú decías, de que ahora la gente, se enferma un poco, dice que es algo ligero, no se quiere hacer prueba, porque dice que eso es muy caro y que total es una gripe que se me va a quitar. Sin embargo, como decíamos hace un ratito, los adultos mayores deben de cuidarse un poquito más. ¿Es así o no es así? Totalmente. Me gustaría que tú dijeras un poquito de cómo enfrentar cuando tú te sientes mal, tú piensas que puede ser una gripe, que tengo fiebre. ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir al médico? ¿Debo hacerme mi prueba? Todo ese tipo de cosas. Y luego hablamos de la vacuna para finalizar. Sí, mira, con todas estas herramientas que hay, los jóvenes pueden ayudar a sus mayores. Tú puedes poner un cotejo en inteligencia artificial de cuándo acudir al médico y cuándo no, con 10 puntos. Él te lo debes de imprimir en la casa, pero obviamente no debes de automedicarte ni comenzar a decir que es viernes y por eso no voy hasta el lunes. Exacto. ¿Okay? Porque la razón por que las vacunas existen no son por los millones y millones que murieron del COVID, eran por los casos centinelas que se daban al año, que se podían prevenir. O sea, que vaya a su médico, chequee y tenga un plan previo a que usted se infecte de lo que sea. Vamos a quitarnos la máscara
y vamos a ponernos la mascarilla cuando estemos enfermos. Eso no es nada. No es un estigma. Entonces, y yo creo que no debemos de decir que esta es la última pandemia, no. Y por último, creo que debemos pensar en qué tipo de vacunas seguras, que ya sabemos cuáles son y no seguras, no quiero volverlo a hablar más en este programa, sino qué vacuna, por ejemplo, la recombinante que hablamos en el último programa, que están por ahí, cuándo se va a introducir eso en los niños, en los adultos y demás. Estados Unidos tiene otro rango, está yéndose a la JN.1 de la Omicron para cubrir porque tiene mucho mejor protección. Pero ya la gente le tiene están bien incómodos con la mRNA y el tipo de mRNA por la fama que ha tenido, como lo tienen algunos medicamentos del colesterol, por ejemplo. Sí. O sea que lo que tenemos que educarnos para que podamos tener un plan nacional que nos salió, como dicen en Santiago, como una chepa, de tener una vacuna muerta adelante, que no tenía casi efectos secundarios, y por eso se vacunó muchísimo. Sí, señor. Sí, entonces, vamos a usar lo que nosotros tenemos, esa resiliencia. Entonces, lo más importante ahora, te diría, para finalizar un poco, sería vacunarse de la influenza. Lo más importante ahora es... Más que de lo otro. No es que no hay un más y un menos. Ya. Lo más importante es estar abierto a la vacunación, número uno. Sí. Y si no, dése 2 vueltas y vuelve sin mirarse en el espejo a la vacunación. Y si usted dice que no lo haga porque hay un Instagram más malo, ni porque hay un meme, no. Edúquese. Exactamente. Entonces, estudie. Así es. Pero hablando específicamente, en esta época que tenemos el COVID, tenemos la influenza, tenemos dengue, ¿debemos de vacunarnos de cada una de esas? Sí. ¿Es así que debe ser? Bueno, el dengue no lo tenemos en el país. O sea que quítenlo y pónganlo. Quitamos el dengue. Pero, por ejemplo... tenemos COVID y tenemos influenza. Y acuérdate que hablamos del virus sincitial respiratorio, que también existe en Estados Unidos esa vacuna. Pero esa vacuna, cuando se daba con la de influenza, bajaba la efectividad de la influenza. Y ese fue el brote de influenza, parte del brote de influenza que se vio este año. Que es mejor simplemente para la influenza. Sí, entonces, quedamos ya con 2 entonces. COVID, que no tenemos en el país, e influenza. ¿Okay? O sea, no hay vacuna para COVID. No hay vacuna para COVID en el país. ¿Okay? Y tal vez porque hay un ausentismo en la vacunación. Entonces hay que ver cómo creamos una campaña. Yo creo que las campañas se crean y se trazan antes del brote, no durante el brote. Por supuesto. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo. Se nos ha agotado el tiempo, pero aquí yo creo que tenemos que hacer 2 y 3 programas corridos con este señor para aprovechar todas estas buenas informaciones. Así es que yo te agradezco muchísimo. Yo creo que la gente ya va a estar un poquito más clara de todo lo que está sucediendo y a cuidarse. Definitivamente a cuidarse. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Queridos amigos televidentes, ya estamos de vuelta, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy con importantes recomendaciones para cuidar nuestra salud frente al presente brote de COVID-19, influenza y gripe que enfrenta nuestra población, a través de nuestro invitado de hoy, el destacado infectólogo Dr. José Rafael Yunen. Nosotros les recordamos que este programa estará siendo emitido mañana domingo por Hey Televisión, Canal 56 de Claro, a las 8 de la noche, con repetición a las 11 de la noche y el lunes a las 9 de la noche. Pero también pueden ustedes acceder a nuestro canal de YouTube como Hey Televisión. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta, La Sala de Maribel, con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga.